A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Herar quiso mantener el yugo sobre este lado. Era demasiado tarde, el pueblo había despertado. Herar regresó a Puerto Príncipe muy confiado de que había desarticulado el movimiento trinitario. En la capital haitiana, convertida en el principal centro político de la isla, reaparecían las contradicciones con motivo de la Asamblea Constituyente instalada el 15 de septiembre de 1843. Una parte de los diputados dominicanos conservadores, encabezados por el joven Buenaventura Báez, representante de Azua, y Manuel María Valencia de Santo Domingo, establecieron contacto con el cónsul francés Pierre Emilio Levasseur. Así surgió el llamado Plan Levasseur, contenido en un documento firmado en diciembre de 1843 en la capital haitiana, donde se decía que Francia ayudaría con armas y municiones a la parte dominicana para que se separara de los haitianos. Como recompensa, Francia recibiría para siempre tanto la bahía como la península de Samaná. Desde entonces, a los simpatizantes de Francia en Santo Domingo empezaron a llamarlos afrancesados. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos a personalidades y a temas de interés general. Hoy ustedes y nosotros vamos a dar un gran banquete porque vamos a hurgar en la página olvidada de la historia nuestra, pues lo que ha sido nuestro país, lo que han sido nuestros prohombres, porque la nación dominicana parece que está enchilada, que está que no arranca definitivamente, a pesar del gran esfuerzo que hace tanto tiempo, en los años aquellos de los inicios de la República, hicieron nuestros prohombres, y no se ha logrado lo que ellos soñaban y lo que ellos esperaban. Y ese gran sacrificio, ese martirio, bueno, esa afrenta que ellos recibieron, hasta el extremo de que muchos padecieron el exilio, los apresamientos, los asesinatos, desapariciones, para que tengamos una mejor república, una mejor nación. De allá a la fecha ha pasado mucho, pero mucho tiempo. Luego de los siguientes mensajes, porque le vamos a presentar un programa como ustedes se lo merecen, y le tenemos una inmensa y gran sorpresa aquí. Esto va a ser luego de los siguientes mensajes, para que ustedes tengan una idea de qué y cómo actuaban nuestros hombres en aquellos tiempos, y cuál es su percepción de lo que debió haber sido esa nación que ellos soñaron desde la época de la resistencia contra el invasor haitiano. Duramos 22 largos años siendo ocupado por una nación totalmente tan distinta a nosotros. Los aprestos, por ejemplo, de esos muchachos revolucionarios, las etapas de la Trinitaria, y bueno, su grande interés en la educación, la cultura y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con que una nación pueda avanzar. Esto nosotros se lo vamos a presentar y mucho más luego de los siguientes mensajes. Mi escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP.
le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Verdad que viajar a Dubái fue algo increíble? ¡Qué arquitectura! Por estar contemplándola fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Banreservas tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Banreservas. Un mundo de beneficios para ti. Ya está aquí el club de suscriptores de hoy, un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Conoce tu nueva Visa Débito con chip del Popular. Más rapidez para realizar tus compras. Más seguridad. No necesitas portar efectivo. Conveniencia. Aceptada en miles de establecimientos. Fácil acceso a tu dinero las 24 horas del día. Pagar tus compras es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Busca tu nueva Visa Débito Popular. Popular. Siempre a tu lado. Bien, iniciamos este espacio especial de hoy con una inmensa y gran sorpresa. Y es la de tener aquí con nosotros para ustedes a nada más y a nada menos que al padre de la patria, Juan Pablo Duarte Díez. Bienvenido, comandante. ¿Cuánto le debe esta patria agradecida a usted y a todos los que de una u otra forma se emplearon a fondo, hicieron grandes sacrificios en lo físico, en lo personal, usted y su familia en lo económico, para que esta fuera una nación distinta, para que las cosas fueran muy diferentes a lo que uno ha estado observando después de tantos y tantos años. Qué gran honor tenerle aquí en este espacio, cara a cara, el insigne patricio Juan Pablo Duarte Díez. Bien, hay cosas que la gente va comparando a través de la historia y nosotros, gracias a la magia de la televisión, lo tenemos usted aquí. Lo hemos sacado de los recondijos de la historia nacional para que usted se sienta aquí con nosotros y podamos hablar de muchas cosas interesantes. Juan Pablo Duarte Díez. Bien, ¿cómo ve el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, comparando a lontananza con aquellos sueños, con aquellas elecciones, con su ideario tan conocido, tan llevado y traído, tan estudiado, pero que no ha sido llevado a la práctica respecto al país, a la patria que ustedes soñaron, señor Duarte, y a la patria que nosotros estamos viendo ahora? En realidad el proyecto nuestro no puede considerarse como un proyecto fallido. El proyecto nuestro está caminando. Lo que ha sido es retardado, porque las cosas que nosotros indicábamos y queríamos que se hicieran en su inicio fueron entorpecidas. En la ausencia mía prolongada y finalmente por siempre se debió a que esas ideas, aunque prendidas en el seno de la población, no eran aceptadas por el sector social
que siempre desde el inicio de nuestra colonia estuvo en poder de ellos. Se sumaron en el momento, pero se sumaron solo para seguir haciendo lo que ellos entendían que debía hacerse. En ningún momento ellos creyeron en ese sueño que nosotros planteamos en el seno de la población y que logramos hacer que se prendiera. Al final de cuentas, la república se va a establecer, porque el concepto que nosotros insuflamos era un concepto republicano. Si no salgo temprano, si mis padres no me sacan y me llevan a Europa, a España, donde yo pude ponerme en contacto con esa civilización y donde finalmente pude visualizar no solo la cultura aquella, que era la cultura hispánica, que era la nuestra y que es la nuestra. Sucedió que en esos tiempos justamente estaban sucediendo muchos hechos, no solo en Europa, sino también estaban sucediendo en nuestra América y en nuestra isla también. De manera que yo tuve una enseñanza, pude apreciar esas cosas y tener las ideas para venir y plantearla acá. A veces el ser humano es, digamos, un instrumento del destino o de la divinidad. Yo pienso que de la divinidad. Y cada quien juega un rol, un papel. Yo jugué el mío. Con esas enseñanzas yo llegué. Y cuando llegué, un joven, inmediatamente comencé a reclutar personas, a hablarle, a decirle de esas ideas, a darle a entender que nosotros no podíamos conformarnos con seguir siendo colonia cuando ya en toda América habían guerras de independencia para que las poblaciones hispanas pudieran darse a sí mismos su república. Mientras todavía había mucha gente, sobre todo en el sector social, gobernante, que entendía que no era posible, que eso era inviable. Eso era un sueño de muchachos. Porque en realidad éramos muchachos. Yo, cuando fundé la Trinitaria, en 1838, lo que tenía era 25 años de edad. 25 años de edad. Podría decir que era el mayor de todos, aunque Benito González me llevaba 2 años, porque él nació 2 años antes que yo. Sí. Pero en realidad, cuando conformamos la Trinitaria, el primer grupo, todos eran de 24, 23, 19, 18, 17 años. Y luego se enrolaron hasta jóvenes de 15 años y 16 años. Es decir, éramos todos jóvenes, y como jóvenes teníamos el ardor de nuestra juventud y el deseo de hacer algo, pero no había esa experiencia, no había experiencia acumulada en los trinitarios. Y ese factor, quizás esa falta de experiencia por nuestra juventud, fue uno de los eslabones que comenzaron a entorpecer el proyecto. El camino fue largo. Iniciamos en una época donde lo que teníamos como ciudad era la ciudad colonial, esa era toda nuestra ciudad, y algunas casas en los alrededores, como siempre ocurre. Éramos una colonia muy pobre, totalmente abandonada. España nos había abandonado. Conservaba en el giro del Caribe a Cuba y a Puerto Rico, las tenía. Nosotros quedábamos en el medio, y aunque somos la segunda isla mayor, de pronto no tenían tanta fuerza. España no era el imperio que nosotros suponemos que era. Fue el imperio más grande en el planeta, porque fue el que en un momento determinado
tuvo posesión de la mayor cantidad de tierras, pero en otros términos económicos y de desarrollo social no era tan avanzado como lo era Inglaterra o como lo era Francia y como lo eran otros de los pueblos de Europa. Así que no tenía la fuerza para defender además un territorio tan vasto como era toda la América, todo lo que se iba y se conoce como desde la América del Norte, llegando toda América del Sur, más el Caribe. Y si era una zona muy vasta, no se abandonó. Y ese abandono de España fue lo que provocó que nuestra isla comenzara a ser habitada por habitantes de otros países. En este caso, los franceses, los ingleses, holandeses, que venían y finalmente se tomaron la isla de la Tortuga. Ese fue el primer paso. Está arriba de Montecristi, pertenece a lo que hoy es Haití, la República de Haití. Entonces, a partir de ahí, entonces comenzaron a hacer incursiones ellos. Esas incursiones, al no haber posibilidad de defender eso, entonces hay las poblaciones que habían en esa zona cercana al norte, bueno, pues fueron despobladas, fueron traídas, y entonces todo ese territorio quedó absolutamente desierto. Solamente los animales, que en el traslado de todos esos habitantes, al venir para acá, esos animales, gallinitas y puercos y cerdos, es decir, caballos, todos esos animalitos que se escapaban, se quedaron, vacas, se quedaron y comenzaron a poblar todo eso ahí, y a reproducirse. Eran animales silvestres, pasaron a ser animales silvestres. Sí. Y eso fue lo que encontraron ellos ahí cuando comenzaron entonces y se establecieron fundamentalmente los franceses. Sí, usted habla, señor padre de la patria, don Pablo Duarte, y es con relación a esa etapa de la vida, pero oh ironía del destino, ya tantos cientos y tantos años después de 1844, cuando se produce la acción de febrero, ¿qué sucede? Que los haitianos, a quienes ustedes expulsaron en esa fecha, después del 27 de febrero, están prácticamente más de este lado que de aquel lado, ante la indiferencia cómplice de todos los gobiernos que hemos tenido. Ustedes que lucharon y sufrieron en esa ocupación haitiana de tantos años, ¿qué opinión le merece a usted, señor Duarte? Bueno, para nosotros fue una ignominia, porque teníamos dos sentidos culturales diferentes. Cuando estaban establecidas las colonias, y una vez los primeros habitantes de nuestra isla, que fueron los taínos, la mayor parte de ellos por los colonos fueron diezmados, murieron muy rápidamente, la gran mayoría en unos 20, 30 años después de la colonización que empezó a decir, ya prácticamente se había diezmado, hubo que traer entonces fuerza de trabajo diferente, porque los colonizadores, los hispanos, no iban a hacer ese trabajo pesado, tenían que traer a alguien que lo hiciera. Y como los aborígenes, los indígenas, estaban desapareciendo prácticamente en su totalidad, pues hubo que traer una mano de obra. Y la mano de obra, que era lo que existía en esa época, era la mano de obra esclava, que era de los habitantes del África, los negros del África. Sí. Entonces comenzaron a llegar eso. Pero en el caso nuestro, aunque existía una esclavitud, la esclavitud era, digamos, una esclavitud patriarcal. No fue ni remotamente la esclavitud que existió en el lado de Haití cuando Francia tuvo el control de esa parte.
y mucho menos la que pudo existir o existió en las zonas de los Estados Unidos, lo que fue esas colonias allá arriba en el norte. No era comparable. Nuestra esclavitud era patriarcal. En realidad, ellos producían la comida de nosotros y la comida de ellos. Vivíamos en una comunidad que, aunque existía esa diferencia, pero era muy diferente. Se trataba al ser humano, que era el que estaba allí, se trataba como ser humano. Y fue desarrollándose entonces una especie de comunión que dio paso, igual que como los hispanos se unieron con los descendientes de los taínos, igualmente los hispanos comenzamos a unirnos con los negros. Es decir, la mujer, la hembra negra o el macho negro con la hembra hispana. Y de ahí, en el futuro, tal y como se vislumbra, iba a salir a desarrollarse la población de la colonia, que yo sé que se va a convertir en lo que nosotros hemos llamado República Dominicana. Sí, que es como nosotros hemos decidido que esta nueva república, ese es el nombre para ella. Sí. Siempre está en la población su ideario, que es como una especie de constitución personal suya hacia los súbditos dominicanos, los súbditos suyos. Y hay una parte que siempre se enarbola cuando se produce injerencia de organismos internacionales, se entiende hacer embajada norteamericana, el Fondo Monetario, Banco Mundial, cuando se entregan todas las riquezas nuestras, los casos de la Barrigol, Wolfgang, entre otras y otras multinacionales que saquean la riqueza defendida por ustedes desde mucho antes de 1844 la fecha. Pero hay un caso en su ideario, entre otros grandes pensamientos, como en su caso. Usted decía que la isla, al ser libre de toda potencia extranjera, o si de lo contrario nos vamos a hundir de la isla. Exacto. ¿Qué ocurre? Que un líder haitiano, un mandatario haitiano, dijo que la isla es una sola. Y hay organismos internacionales que están haciendo algunos acotejos, una cosa, a ver si pueden definitivamente hacer cumplir lo que soñó aquel señor y hacer de nosotros una sola isla, ¿verdad? Y un solo país, aparte de las diferencias que tenemos desde idioma hacia allá, señor Duarte. Sí, la diferencia entre estos dos pueblos que habitan en la isla Hispaniola es fundamentalmente una diferencia cultural, no es racial como se ha querido decir. Siempre se utiliza eso de racial, pero es porque subyace en el fondo ardides traviesos para objetivos, lograr ciertos objetivos que no son los mejores para nuestra población. La diferencia nuestra es fundamentalmente cultural. Somos pueblos que hablamos, tenemos un origen diferente. El origen nuestro es hispano. Siempre se ha dicho que la lengua es la patria, y la lengua nuestra es el español, es el castellano. La lengua que hablan los habitantes de la República de Haití es una mezcla del francés con el dialecto que los esclavos negros, o los negros que fueron capturados en África y traídos como esclavos, hablaban. África es un continente y son multiplicidad de pueblos y multiplicidad de lenguas que tienen ellos allá. De manera que aún
los mismos esclavos que venían aquí, habían partidas que no se entendían entre ellos, porque hablaban dialectos diferentes. Eso pasó en toda América, porque lo capturaban en forma de zonas diferentes de ese continente africano. Pero el asunto es que las potencias, los grandes países siempre tienen injerencia sobre los países pequeños, y sobre todo si son colonias como somos nosotros, colonias tan escasamente desarrolladas, aunque la colonia de Haití llegó a ser la colonia más rica, la que más riqueza le daba a Francia en su momento, más que cualquier otra. Pero después de la revolución de los negros haitianos, de los de Haití, todo cambió. Ya los franceses tuvieron que retirarse, toda esa producción sobre todo de azúcar, de la caña, todos esos ingenios, todo eso quedó en el olvido. Ese pueblo comenzó a sobrevivir, igual que como estaba sobreviviendo nuestra colonia hispana aquí, en la parte oriental, porque en la época que yo nací y comencé a hacerme adolescente, niño, adolescente y eso, estábamos apenas pasando lo que será conocida como el periodo de España Boba. Claro. No teníamos producción, no había nada, era cosa mínima realmente lo que era, un comercio muy pequeño en el cual mi padre y yo, que aprendí, porque mi familia era comerciante y yo aprendí detrás de un mostrador a ser comerciante, igual que mi padre, igual que mis hermanos mayores. Pero Haití quedó y tomaron la parte oriental. Realmente el temor de ellos era que España volviera a tomarla, o que Francia volviera a tomar esto. Y es por eso que ellos se lanzan a ocupar toda la isla, por el temor de que pudieran ocuparla y pudieran agredirlo a ellos y borrar su república que habían formado. Y tener que volver a la esclavitud. A la esclavitud, efectivamente. Claro, al hacerlo lo hicieron pensando en su defensa, pero no pensaron que ahí había una colonia hispana que tenía un criterio igual que como lo tuvieron ellos, y existía el germen de un día nosotros también ser república. Como un efecto, estamos tratando de hacerlo. Sí. Bueno, el hecho es que en estos tiempos se dice que más del 20% de los dominicanos, padres de la patria, de esta etapa de la vida nacional, somos descendientes directos de haitianos. Inclusive un dictador, Ulises Heró, que fue presidente varias veces, que todos tenemos el negrito detrás de la oreja. Y más recientes estudios realizados por entendidos en ese aspecto señalan de que casi 2 millones de haitianos están de este lado. Y se dice que inclusive en la Fuerza Armada nuestra, en la Policía nuestra, en la Marina nuestra, hay haitianos. Y no solamente ahí, sino que en las grandes ligas del béisbol, donde han decollado tantos muchachos, dominicanos completos y dominicanos relacionados con haitianos, etcétera, se dice, Duarte, que el 24% de esos jugadores criollos en la grande liga son haitianos. Ojo, mire por dónde va la patria, mire por dónde va esa nación que le costó tanto sacrificio a ustedes y a las restantes generaciones que han venido ya hacia acá. Podríamos perder el país, podríamos vernos en una situación parecida como hay en otra parte del mundo, caso Franja de Gaza, Israel, Palestina, entre otros y otros, Patricio. La familia Duarte
llega a la colonia española de Santo Domingo a finales del siglo XVIII. Procedían de Cataluña y tenían como oficio el comercio. En la última década de ese siglo se sucedieron complejos y traumáticos acontecimientos políticos y sociales en la isla. La revolución protagonizada por los antiguos esclavos de la colonia francesa amenazaba con destruir los cimientos del sistema colonial. La primera fase de esa revolución culmina en 1801, cuando el líder rebelde Toussaint Louverture ocupa la parte este de la isla en nombre de la República Francesa. Este hecho puso en peligro el sistema colonial español de Santo Domingo. El comercio y la sociedad en su conjunto quedaron muy afectados, lo que obligó a que cientos de familias emigraran a las colonias españolas más cercanas. Los Duarte no fueron la excepción y bajo esas circunstancias eligieron la vecina isla de Puerto Rico. A principios de 1804, cuando las tropas napoleónicas fueron diezmadas por los revolucionarios haitianos, estas se trasladaron a la parte este, quedando los antiguos territorios españoles como reducto del gobierno colonial francés en Santo Domingo. Los criollos no aceptaron el dominio francés y en 1808 libran la batalla de Palo Hincado derrotando a los franceses. Con este triunfo, a principios de 1809, los habitantes del este deciden volver al abrigo de la antigua metrópolis, eligiendo como nuevo gobernador de España a Juan Sánchez Ramírez. Después de 20 años de guerras coloniales que dejaron como vestigio un estado de ruina por toda la isla, se iniciaba una época de relativa estabilidad política. En estas condiciones, los Duarte emprenden viaje de regreso a Santo Domingo y se instalan en el barrio capitalino de Santa Bárbara. En 1813 nace Juan Pablo y es bautizado en la iglesia del mismo barrio. Desde niño vivió en un clima de relativa prosperidad gracias a los negocios de su padre. Estas condiciones le facilitaron una buena educación, algo que era un bien muy escaso para la época. En 1822 sobreviene la ocupación haitiana capitaneada por Boyer, quien andando el tiempo se convertiría en un férreo dictador tanto para los propios haitianos como para los dominicanos. En su juventud, Duarte continuó sobresaliendo en los estudios, pero las condiciones de entonces para obtener una formación académica superior era extremadamente difícil. Circunstancias que permitieron que sus padres le brindaran la ocasión de mejorar su educación en el extranjero. Finalizando la década de 1820, siendo todavía un adolescente, Juan Pablo se embarca hacia Europa, iniciando un peregrinaje que le llevaría 4 años, durante los cuales pudo impregnarse de las ideas políticas más liberales, revolucionarias y radicales de su época. De regreso a su Santo Domingo natal, no perdió tiempo en propagar su aprendizaje entre sus familiares, amigos y allegados, acentuando las ideas que hacían referencia a la libertad, la igualdad y la independencia. Pasando el tiempo, esta manera de fraternizar con los suyos se convertiría en una escuela de ideas políticas y en el movimiento conspirativo que se denominó la Trinitaria. Es desde ahí que se va a orquestar toda la lucha política y militar que culminaría en la proclamación de la independencia nacional. El mérito de Duarte en el 38 es haber entendido como resultado de sus conversaciones con sus padres, con personas de la época, por su lectura, etcétera, que aquí hacía falta organización, tal como se lo demostraban las luchas por los fueros de Cataluña, las luchas libertarias en toda España, Francia, la lucha de los carbonarios y todo el movimiento de auge liberal que se vivía en Europa. Entonces él tiene la genialidad de combinar su experiencia política con el conocimiento de la sociedad dominicana, y eso lo plasma en una vanguardia política llamada los Trinitarios, que además es el resultado de un proceso educativo previo de por lo menos un año. El movimiento trinitario fue fundado el 16 de julio de 1838. Estructurada al modo de sociedad secreta, permitió que la conspiración contra el régimen haitiano se diera de una manera permanente y segura. Juan Pablo Duarte era su fundador, líder y principal estratega. La brillantez intelectual
y la inteligencia política que lo caracterizaba hicieron posible que los trinitarios apoyaran al pueblo haitiano en la lucha por derrocar a la tiranía boyarista. Para marzo de 1843, el viejo caudillo fue expulsado del poder, comenzando un movimiento de reforma que llevaría al líder de la conspiración, Gerard, hasta la presidencia de la República. Los compromisos pactados y concertados entre los revolucionarios haitianos y los dominicanos, todos fueron traicionados por el nuevo gobernante. Gerard se volvió un déspota como su antecesor, y bajo esas condiciones, los trinitarios no vacilaron en reanudar la conspiración contra el nuevo gobierno tiránico de Haití. La persecución contra los conjurados se acrecentó, obligando al líder trinitario a tomar el camino del exilio. Esto no detuvo la estrategia independentista del resto de los conspiradores. En los últimos meses de 1843, los jóvenes revolucionarios establecen alianza con la oligarquía criolla, representada por personajes como Bobadilla, Báez y Santana, quienes deciden cerrar filas en el proceso de independencia que los trinitarios habían comenzado en 1838. Bajo este pacto, en los primeros días de enero de 1844, los dominicanos anuncian mediante el acta de separación el surgimiento de una nueva nación. Un mes más tarde, el 27 de febrero, en la Puerta de la Misericordia, al pie de la muralla de la ciudad de Santo Domingo y a son de trabucazo, los dominicanos determinan ser independientes. Al cabo de pocas horas, los habitantes de la ciudad, liderados por los revolucionarios, se agrupan en la Puerta del Conde e izando la bandera nacional, proclaman al mundo que son una nación libre e independiente. Todos los pueblos de la parte este, con el correr de los días, van manifestando su adhesión a la recién proclamada república. Los ideales duartianos y trinitarios de concebir una república dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera es un hecho. El padre de la patria arriba a Santo Domingo el 15 de marzo, a bordo de la goleta Leonor, donde es acogido con vítores por parte de la ciudadanía y recibido con honores por las autoridades del gobierno provisional. Inmediatamente se integra a las labores de la Junta Central Gubernativa que dirigía Tomás de Bobadilla. Los primeros días de marzo, el gobierno de Puerto Príncipe había decretado la movilización general. La primera gran batalla contra los haitianos tiene lugar en Azua el 19 de marzo. El ejército dominicano, capitaneado por Santana, derrota a las tropas de Gerard que intentaban avanzar por el sur hasta la ciudad de Santo Domingo. Durante los días que restaban de marzo y todo el mes de abril, Duarte, nombrado comandante de los ejércitos del sur, libraría una batalla política audaz y memorable en su intento por consolidar la independencia nacional en contra de aquellos que solo planeaban lesionar la soberanía recién conquistada. En su campamento de Baní enfrentó a Santana y su negativa de atacar al ejército de Gerard. Finalmente, transcurrieron varias semanas y los máximos representantes del gobierno provisional, confabulados con la posición de Santana, le ordenan a Duarte el regreso a Santo Domingo. El patricio, sobrado en estrategia política, acata la orden para evitar divisiones entre los dominicanos en momentos tan difíciles. Al principio de junio, Bobadilla y su camarilla intentan introducir en la asamblea del gobierno como aprobado el protectorado francés. Duarte y sus seguidores se oponen vehementemente a esa manipulación. Este triunfo táctico de los trinitarios no impidió que un grupo de jóvenes encabezados por Sánchez dieran el golpe de estado del 9 de junio. Bobadilla y toda la camarilla vacilante del gobierno provisional fue destituida. Durante el mes de junio, Duarte hace un recorrido por el Cibao para propugnar por las ideas de la independencia absoluta. Desde La Vega hasta Puerto Plata es aclamado como presidente. En la capital, Sánchez pretendía obtener el triunfo militar, para que de ese modo los que favorecían el protectorado de Francia quedaran totalmente vencidos. Había pasado poco más de un mes cuando Santana y sus tropas se presentan en las puertas de la ciudad de Santo Domingo y a través de la fuerza destituyen a Sánchez, instalándose el general como jefe del gobierno. Desde ese momento, los trinitarios, como agrupación política, son perseguidos y expulsados del poder para siempre. Sánchez y Mella en la capital y Duarte en Puerto Plata son apresados.
y para el mes de septiembre ya han sido todos desterrados. En Duarte tenemos una propuesta política liberal consecuente con ampliación al máximo de la integración de los ciudadanos a la administración estatal, y con los conservadores tenemos una exclusión política, un militarismo, una propuesta anexionista y sobre todo un régimen, una propuesta de régimen autocrático. Después de pasar por Hamburgo y Curazao, Duarte se traslada a Caracas a principios de enero. Semanas más tarde, se reúne allí con su familia, que ha sido, como él y por su causa, desterrada de Santo Domingo. Atribulado y muy desconcertado, el patricio, a mediados de 1846, emprende un largo viaje por diferentes regiones de Venezuela, que lo llevarían hasta internarse en la selva amazónica. Su ausencia fue prolongada y silenciosa. Evitar que su nombre fuera motivo de discordia entre los dominicanos lo había asumido como un credo religioso que tenía como fin fortalecer la permanencia de la República en el concierto de las Naciones Libres. El 18 de marzo de 1861, Santana, de manera engañosa, ponía bajo el protectorado de España a la República Dominicana. Estas graves circunstancias le exigen regresar a Caracas. Llega a esa ciudad a principios de 1863, donde se reencuentra con su familia después de 12 largos años. Desde aquí comienza su segunda cruzada por la independencia de la República. Duarte se invistió con el grado de general, reanudó los contactos con antiguos trinitarios y buscó apoyo en las autoridades de Venezuela. El 16 de agosto de 1863, los patriotas proclaman a la República Dominicana como una nación independiente, creando un gobierno provisorio que se opone a la dominación española. El gobierno revolucionario reconoce la labor del decano de la independencia y lo nombra su representante en Caracas. Este apoyo facilitó los preparativos de la expedición que le traería a la patria con dinero y armamentos para la lucha restauradora. En marzo de 1864, el patricio desembarca por Montecristi y desde ahí se dirige al Cibao para dar cumplimiento a su misión frente al gobierno restaurador que tenía su sede en Santiago. Apenas se establecía en esa región, esperando la oportunidad para dirigirse al frente de batalla, cuando comienza un nuevo Vía Crucis. El inmenso deseo de ofrendar su vida por la patria se ve frustrado, situación que se vio agravada cuando comprobó que su estado de salud le impedía tomar decisiones arriesgadas. Finalmente, en el mes de junio, a Duarte se le nombra como diplomático en Venezuela, con la misión de representar al gobierno restaurador ante todos los países latinoamericanos. El objetivo era crear un frente diplomático para lograr apoyo y recursos en la lucha contra España. Los cambios de presidencia en el gobierno restaurador y la escasez de recursos impidieron que la misión del patricio fuera tan eficiente como él hubiera deseado. A mediados de 1865, los dominicanos expulsan definitivamente a las fuerzas de ocupación española, restaurándose la independencia y volviéndose a izar la bandera nacional por todo el territorio dominicano. Halagado por el trascendental momento, se retira a una vida sencilla que lo obligaba a cumplir con el deber de ganarse el sustento de su familia. Se le veía sufrir con el gobierno despótico de Báez y su intento de entregar parcial o totalmente el territorio dominicano al gobierno de los Estados Unidos. Cuando supo que jóvenes revolucionarios habían derrocado al tirano mediante las armas, brotó en él un ánimo de optimismo, a pesar del dolor que le provocaba su aflicción. Finalmente, el apóstol murió en julio de 1876. Una larga enfermedad ponía fin a la vida ejemplar del padre de la patria. La generación de los restauradores heredó con mérito los ideales duartianos y a la vez tuvieron la inteligencia y la lucidez para que la vida y obra ejemplar del apóstol de la independencia viviera por siempre en las futuras generaciones de dominicanos. Las dificultades para el reconocimiento absoluto de la dimensión de la figura de Duarte le siguieron después de su muerte. No fue hasta el año 1884 que el gobierno dominicano dispuso el traslado de los restos mortales del padre de la patria. Santo Domingo se movilizó para recibirlo con las máximas consideraciones. Sus restos fueron enterrados con los más altos honores, celebrándosele
la apoteosis digna al más puro de los dominicanos. Desde entonces, su memoria no ha podido ser borrada. Las luchas partidarias, los desgobiernos y las injusticias fueron algunas de las razones por las cuales al patricio no se le pudo honrar con una imagen pública. Fue en el año de 1930 cuando se lograron estos oficios. Varias décadas demoró el recordatorio público del padre de la patria a través de una escultura, desvelándose finalmente en ese año la estatua que se erige en el Parque Duarte de la zona colonial. Escuela es un siglo de miseria. Súmate a las voces que reclaman el 4% del Producto Interno Bruto para la educación como lo establece la ley. El progreso de un país descansa en su educación y corresponde al Estado hacer la justa inversión. Un mensaje de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Verdad que viajar a Dubái fue algo increíble? ¿Qué arquitectura? Por estar contemplándolas fue que chocamos el carro que alquilamos. Sí, pero fue impresionante. El lujo y ese hotel. ¿Cuál? En el que te caíste. Lujo fue que no te pasara nada. Con tus tarjetas Platinum Banreservas tienes la protección contra accidentes en viajes, seguro de alquiler de vehículos y asistencia a emergencia médica. Los buenos momentos son para recordarlos con las tarjetas Platinum Banreservas. Un mundo de beneficios para ti. Ya está aquí el club de suscriptores de hoy, un club en el que obtienes grandes beneficios. Sí, ahora todos nuestros suscriptores pueden recibir regalos, premios, descuentos, viajes, concursos, entretenimiento y muchas sorpresas completamente gratis. Así, tu suscripción a hoy te da mucho más de lo que pagas por ella. Llama ya y suscríbete hoy mismo. Club de suscriptores hoy. Nuestros lectores merecen lo mejor. Conoce tu nueva Visa Débito con chip del Popular. Más rapidez para realizar tus compras. Más seguridad. No necesitas portar efectivo. Conveniencia. Aceptada en miles de establecimientos. Fácil acceso a tu dinero las 24 horas del día. Pagar tus compras es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Busca tu nueva Visa Débito Popular. Popular. Siempre a tu lado. El descontento contra Boyer también se expresó en ciertas capas sociales de Haití, donde tomaba cuerpo una oposición liberal que se canalizó principalmente a través de la Cámara de Diputados, que era el único órgano de elección popular. En Santo Domingo, la oposición al régimen de Boyer la iniciaron los representantes de la Iglesia y los familiares de los ausentes, cuyas propiedades fueron confiscadas y entregadas a los antiguos esclavos y a los funcionarios haitianos, civiles y militares. Sin embargo, la principal organización que surgió entonces, proveniente de la clase media urbana, fue la Trinitaria. Fundada en Santo Domingo el 16 de julio de 1838 por Juan Pablo Duarte y un grupo de jóvenes, entre ellos Pedro Alejandrino Pina, Jacinto de la Concha, José María Serra, Juan Nepomuceno Ravelo, Felipe Alfao, Félix María Ruiz, Benito González y Juan Isidro Pérez. Interpretando su pueblo y sus ansias libertarias, Duarte y demás compañeros fundaron la Trinitaria. José Antinoy Fiayú. Entonces se funda en el año de 1838 la Sociedad Secreta de la Trinitaria acá,
que entra en contacto con grupos de opositores haitianos para establecer una alianza para buscar el desplazamiento de Boyer. Es decir, de manera táctica, debilitar el poder político del Estado haitiano, produciendo el aislamiento político de Boyer, para después dar el paso, el segundo orden que era lograr el debilitamiento del gobierno de Boyer, para entonces entrar en la fase de lograr la independencia de la parte oriental de la isla. Jurando que iban a ser un sol y nuevo mañana, Duarte y los suyos buscaban una patria soberana. Los liberales haitianos opuestos a Boyer hicieron de Los Cayos y Jeremy los centros principales de su conspiración. Cuando Juan Pablo Duarte se enteró del movimiento que buscaba tumbar el régimen dictatorial haitiano, concebió la idea de propiciar una alianza táctica con los adversarios de Boyer. Fue entonces cuando Duarte escogió a Ramón Matías Mella para tan delicada misión. Naturalmente, de la labor de Duarte como propugnador de la separación, y Duarte jamás habló de independencia, sino de separación. Como propugnador de la separación de Haití y la proclamación de un Estado independiente, libre y soberano que se llama República Dominicana, es bien conocida aquí de todos. Pero quizá Duarte tiene el gran mérito, entre los muchos que tiene, de comprender lo que se llama en política alianzas de contrarios por un objetivo común. O sea, la unificación de los trinitarios y los reformistas de Haití para derrocar a Boyer. Estalló el movimiento allá primero y aquí sería posteriormente. Y ahí participa Duarte, y participa Mella, participan Sánchez. Y aquí derrocaron a los boyeristas.